Como ustedes saben, hablar de coyuntura económica es hablar del entorno externo e interno de la economía. Específicamente, cuando hablamos del factor externo, hemos dado cuenta y hemos visualizado durante los últimos meses que la economía mundial se ha vuelto volátil con un conjunto de incertidumbres que rodean la economía. Esto a partir de los conflictos geopolíticos y geoeconómicos que existen, por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia, que condiciona el suministro del gas licuado, de fertilizantes y de alimentos a la zona de Europa y también una parte para América Latina. Por otro lado, también el conflicto de Israel con la Franja de Gaza, que ha contaminado todo el entorno, llevando al final el conflicto entre Irán y los Estados Unidos, que ha condicionado la oferta petrolera a partir del cierre del estrecho de Hormuz, que de acuerdo a los datos que ha establecido el misma de energía, la institución que hace el análisis del comportamiento de la oferta petrolera, por ahí, por el estrecho de Hormuz, pasa el 20% de la oferta y esto ha condicionado tanto el consumo de petróleo en el continente asiático como también América Latina desde el punto de vista de la oferta y también en el caso de Europa. Esto ha encarecido el transporte, ha encarecido los fletes, ha encarecido también el tratamiento de las mercancías, como también ustedes sabrán que la cadena de suministros relacionada con los insumos ha aumentado de precio. Esto tiene una expectativa a nivel mundial, porque a nivel mundial se establece que la inflación volverá a crecer ya en Estados Unidos. La semana pasada se estaba estableciendo que ya la inflación está a 4.2. Eso significa que como nosotros somos una economía dolarizada, eso sería una de las vías externas que nos podría afectar en nuestro país. Esto con respecto a los combustibles, que son los que realmente están condicionando la economía. Internamente en nuestro país se visualiza también cómo la demanda externa ha estado condicionada a la actividad mundial en los países como Europa y en los mismos Estados Unidos han sido restringidos debido a la política arancelaria que ha establecido Estados Unidos y esto ha hecho que haya una política arancelaria recíproca en donde estamos visualizando de que tanto Europa le establece aranceles a Estados Unidos como Estados Unidos establece aranceles y también Asia por medio de China estableciendo aranceles. Esto hace que el comercio mundial también esté condicionado a esas restricciones. Aunado a esto, después de los conflictos, vienen los problemas migratorios que en el mundo, dado los conflictos armados, ya sea en África, en Asia o Oriente Medio, ha causado una corriente migratoria de desplazamiento en donde las poblaciones o están sufriendo las inclemencias del tiempo y el clima o se han trasladado a otras economías en donde también se vuelven economías subterráneas porque las personas que se movilizan hacia los países en desarrollo también van a depender de la actividad económica de esos países. Entonces, estamos visualizando que la coyuntura externa se va también por medio de la migración. Y otro factor que en estos momentos está haciendo impacto en la economía mundial es el cambio climático. Como ustedes sabrán, a nivel de todo el mundo, estamos hablando de incendios, estamos hablando de inundaciones, estamos hablando de terremotos, estamos hablando de erupciones volcánicas, tifones, estamos hablando de huracanes, etcétera. Eso es parte del cambio climático y también la situación climática de América Latina. En el caso de El Salvador, nosotros somos unos importadores netos, como lo vamos a ver con datos aquí, somos importadores netos de petróleo. Eso significa que cada vez que aumenten los precios o se modifiquen los precios a nivel mundial, estos van a tener impacto dentro de la economía y eso muestra los datos que vamos a presentar ahora con ustedes, en donde ya la volatilidad de los precios, específicamente de los combustibles, está haciendo énfasis acá. De acuerdo a la situación que estamos visualizando a nivel mundial, el choque externo y la volatilidad económica que estamos viendo está impactando el crecimiento económico en nuestro mundo. Es decir, se había estimado a nivel mundial una tasa de crecimiento de 3.5%,
pero ya esas variables que yo hice énfasis hace un momentito, están haciendo énfasis que ya de 3.5 ya bajó la tasa de crecimiento a 3.1, probablemente a disminuir menos porque la demanda está ya restringida. Aunado a esto que ya en la economía estadounidense, que es el principal consumidor del minoritario, ya la inflación está a 4.2, ya las personas ya sienten y perciben el incremento de los precios allá, no digamos en nuestro país que somos parte de ese tipo de efecto por la dolarización. En el caso de los mercados emergentes, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se decía que iban a crecer a 4.2%, pero ya con las nuevas proyecciones hoy en el mes de abril, los mercados emergentes se cree que pueden crecer en 3.9%. En América Latina, los únicos países que tienen tasas altas que por su dependencia del mercado internacional y también por tener recursos son Brasil, Colombia, Ecuador y un país que nunca no lo habíamos mencionado como proveedor de petróleo como es Guyana, en estos momentos está acumulando reservas monetarias por el efecto precio. Y entonces, pero América Latina a nivel general se había estimado 2.9 y ya con el crecimiento que se está estimando en 2.3. Esto como producto de que la influencia que tienen los precios, y así pueden ver ustedes, hasta anoche sí, por esto el rompimiento de la negociación del plan de paz que tenía Estados Unidos con Irán, se rompió y volvió a dispararse. El precio del petróleo venía bajando, llegó en la mañana a 85.4, pero ya sobrepasó otra vez el precio del barril, estamos hablando del Texas y del Brent que han estado aumentando. ¿Como efecto de qué? Del cierre otra vez del estrecho de Hormuz, que es el que está causando problemas con la oferta de petróleo en el mercado. Otro de los factores que nosotros estamos evaluando desde el punto de vista interno es el comportamiento de la actividad económica nuestra. Si nosotros visualizamos el índice de la actividad económica que le da seguimiento el Banco Central de Reserva, vamos a ver que de enero y diciembre tenemos una tendencia que empieza a disminuir la actividad económica. Empieza a disminuir la actividad económica como producto de la disminución del comportamiento de los precios del consumo interno minoritario, porque estamos hablando de que lo que está disminuyendo es el consumo minoritario. ¿Y esto a qué se refiere? Como producto del aumento de los precios de la canasta básica que se refleja en el aumento de los precios de los alimentos. Nosotros, de acuerdo a los datos de Estadística y Censo al mes de abril, tenemos identificados 5 productos que han aumentado casi el 10 y al 20%, como son las tortillas, la leche, las carnes, los huevos y también estamos hablando de la leche fluida y también están subiendo los servicios básicos. Entonces, la actividad económica tiende una tendencia negativa a pesar de que se está diciendo que se está creciendo a 4.81, pero ese crecimiento está en términos de mercado, es decir, de precios nominales, no en términos reales. ¿Por qué? Porque el sector que venía sosteniendo este crecimiento que ustedes visualizan aquí, este crecimiento lo venía sosteniendo el sector de construcción. Pero de acuerdo a los datos del mismo Banco Central, el sector de construcción solo ha crecido el 5% durante estos últimos 4 meses. Eso significa que podríamos tener problemas de crecimiento económico si el cambio climático y la situación climática sigue afectando, porque la situación climática no la estamos viendo por la lluvia, no solo porque la lluvia, sino que también hay una canícula programada que va a durar cerca de un mes y eso significa que va a tener incidencia en la producción agrícola a partir de la sequía que se podría generar. Entonces el sector agrícola tendría que jugar estrategias para poder hacer los pozos laminados y recolección de agua lluvia, que de tal manera que les permita regar, porque si no el impacto en el sector agrícola podría ser negativo para la seguridad alimentaria. Eso significa que tendría que incentivarse la producción agrícola en estos momentos, ¿verdad?, como parte de esta actividad. Ahora,
Nosotros, ¿por qué lo estamos diciendo? De acuerdo al mismo Banco Central de Reserva, allí se puede ver que la canasta básica durante lo que va del año se ha incrementado el 3.6%, es decir, pasó de 249 a 254.64. Para algunos tal vez no sea significativo decir eso, que $5 se ha incrementado la canasta básica, pero desde el punto de vista del poder económico relacionado con un precio que se llama salario mínimo, que es de 408.08, estamos diciendo que hay una cantidad de dinero que se destina más del 60%, de acuerdo a los datos del Consejo Monetario y el mismo Banco Central, el 60% del salario mínimo para una persona que gane el salario mínimo se destina para el consumo básico. Y no estamos tomando en cuenta el costo de los servicios básicos que estamos diciendo de electricidad, energía eléctrica y otros factores. De igual manera, ha subido la canasta básica rural. Estamos hablando de que la canasta básica ha subido 4.1. Esto se refleja en que hay un promedio del proceso de inflación. Si para el mes de marzo era de 1.69, el proceso de la tasa de inflación al mes de abril ya llegaba a 2.09, es decir, de los alimentos. Entonces, tiene razón las personas al ir evaluando. A mí me gustaría que de acuerdo a la temática que vamos a presentar, ustedes vayan visualizando esto, porque los resultados de lo que les vamos a presentar ahora también se reflejan en este comportamiento de estas variables, es decir, de cómo la actividad económica ha ido modificando. Y quiero claro que la actividad económica positiva que demuestra el Banco Central en estos momentos está relacionada con el comportamiento del crecimiento del sector construcción, siempre con el 5%, pero también lo sostiene el sector comercio y servicios, que está específicamente servicios el que crece más. Por otro lado, también podemos visualizar, ¿sí? Yo aquí, no camino. Ok. Por otro lado, podemos ver el comercio externo, cómo se está comportando el comercio externo. En la visión que tenemos, de acuerdo a los datos, el comercio externo, vemos una balanza comercial totalmente negativa, por supuesto, como es el comportamiento del comercio externo. Pero vemos que las exportaciones, de acuerdo a los datos del Banco Central, fueron para el primer trimestre de 1.663.4% en millones y con un crecimiento de 3.63%. ¿Qué exportaciones han crecido? Las exportaciones no tradicionales, porque de las exportaciones tradicionales el azúcar ha disminuido grandemente las exportaciones, como también han disminuido las exportaciones de café un poco, pero ese ha mantenido positivo. Pero en cambio, las exportaciones tradicionales, que estamos hablando de la manufactura y la industria, sí ha mantenido su ritmo de crecimiento. Estas exportaciones, dado que recientemente en el mes de febrero el gobierno actual firmó un convenio con los Estados Unidos en donde le daba un trato preferencial, dado que la política arancelaria existente en Estados Unidos con un 10%, porque acuérdense que la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegal los aranceles de la administración Trump. Entonces entró la Corte Suprema de Justicia a decirle que no y se estableció un arancel del 10%, pero también aquí en nuestro país se firmó un convenio para que entraran los textiles a Estados Unidos. Entonces, en estas exportaciones vamos a encontrar que existen las maquilas con una tendencia positiva que han exportado por ese tipo de convenio que se ha formado. De igual manera, vamos a ver que las importaciones al primer trimestre fueron de 433.2 millones, con un crecimiento de 6.27. La ventaja que tenemos ahora que la estructura de las importaciones, ¿verdad?, han sido impulsadas por un factor que se llama bienes de capital, que eso es bueno porque transforma, son bienes de capital importados, maquinaria y equipo, pero también seguimos manteniendo la carga de consumo, que tal como están los datos más adelante, van a ver que estos bienes de consumo siguen siendo
financiados por las remesas familiares, que son las que le dan la cobertura externa. Al final, ustedes van a visualizar que nosotros tenemos una balanza comercial siempre negativa y por supuesto que todavía las maquilas se mantienen, pero las políticas arancelarias de los Estados Unidos son restrictivas. ¿Y por qué a nosotros nos interesa analizar esa relación? En primer lugar, porque el 98.9% de las remesas vienen de Estados Unidos. Y en segundo lugar, porque es nuestro principal socio a las exportaciones. Entonces nosotros tenemos que analizar qué es lo que está aplicando para que nos va a afectar en el comercio externo. Por otro lado, si nosotros visualizamos, la brecha comercial ha ido creciendo. Solo en el trimestre, con relación al otro trimestre, aumentaron 203 millones. Nosotros tenemos un déficit comercial con respecto a todas las exportaciones de 2.769.8 millones, a pesar de que las exportaciones crecieron 3.63, pero el comportamiento de las importaciones siguieron creciendo. Si nosotros visualizamos, perdón, creo, esta cosa está fallando. Okay. Si nosotros visualizamos la cobertura de las reservas, si analizamos la cobertura de las reservas en estos momentos cubren las importaciones en el 92.5%. Las reservas actuales son de 4.099 millones de dólares en nuestro país. Estas reservas internacionales tienen una cobertura de 92.6%. ¿Qué es lo que está apoyando las reservas de nuestro país? Como ustedes saben, recientemente se han aprobado un conjunto de préstamos y esos desembolsos han creado una reserva de apoyo a la liquidez de la economía, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho que las reservas internacionales crezcan, porque nosotros todavía estamos condicionados a los derechos de giro de los Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, por el acuerdo de stand-by. Eso significa que nosotros tenemos en estos momentos que visualizar la cantidad que está entrando de préstamos y por eso es que nosotros estamos analizando eso. Entonces, van a visualizar eso. Ahora, desde el punto de vista de la política monetaria, ustedes van a visualizar que por el efecto de las remesas familiares, los depósitos han crecido, ¿verdad? Y ascienden a 22.995 millones, que son los que tiene el sistema financiero según los datos del Banco Central. Este depósito han financiado los préstamos totales que al mes de abril ascienden a 22.217.4 millones de dólares, ¿verdad? Y que estos préstamos, y eso es lo que nosotros estamos analizando, la mayoría va para consumo y para compra de bienes y servicios, y por supuesto que los que se benefician es el sector de comercio y servicio, ¿verdad? El sector construcción de estos préstamos solo tiene el 16.6%, para vivienda solo el 15.2%, y lo que estamos hablando del sector agrícola y ganadería solo recibe de esta cantidad 1.9%. Datos que los pueden verificar en el sistema del BCR, que es donde van a ver ustedes esta cantidad de préstamos que existe. Por otro lado, es bueno que analicemos, como acá, es bueno que analicemos la situación fiscal desde el punto de vista de la política fiscal. Vamos a ver que tenemos ingresos al primer trimestre, de acuerdo a datos del Ministerio de Hacienda y del Banco Central, de 2.779.4, muestran un crecimiento de 2.9, y lo más importante es que estos ingresos, el 86.9% están relacionados con ingresos corrientes y específicamente con ingresos tributarios, significa IVA y significa renta. Como ustedes saben, acabamos de salir del periodo de declaración de impuestos sobre la renta, entonces la acumulación de los ingresos tributarios se ve fuerte en este momento. Pero la diferencia es que si nosotros visualizamos los gastos son de 2.793, los gastos siguen creciendo
con 83.4%, los gastos corrientes, es decir, el predominio dentro de la política fiscal es el gasto corriente, ¿verdad? Y los cuales han crecido el 13.8%. Esto, actividad financiera del sector público está demostrando un déficit en estos momentos de 274.3 millones que está siendo financiado con préstamos y con donaciones y en cumplimiento del servicio de la deuda. Entonces, ese es un análisis que también nosotros podemos visualizar. Lo importante aquí también es que nosotros visualicemos, ¿verdad? Algo que tenemos que tener objetividad para poder analizarlo esto y como INVE lo vamos a demostrar. Por ejemplo, la asignación presupuestaria en nuestro país no es lo mismo que el seguimiento del sector público. Nosotros le damos seguimiento a la ejecución presupuestaria del gobierno central, no de todo el sector público no financiero. ¿Por qué? Porque nosotros no consolidamos las empresas públicas porque esas presentan al final su ejercicio, que son CEPA, ANDA, la Lotería Nacional y también CEL. Entonces esos no los cuadramos hasta el final. Pero si nosotros visualizamos aquí el presupuesto original que aprobó la Asamblea Legislativa allá por el mes de diciembre fue de 10.555.6 millones de dólares. Ese fue el crédito presupuestario que aprobó en la plenaria del 18 de diciembre. Pero en la ejecución, en el andar de la ejecución presupuestaria, el presupuesto se ha modificado con 1.470.1 millones, que es la introducción de otros gastos. Entonces está llegando el presupuesto al mes de abril y ya al mes de mayo podría aumentar un poco, de 12.025.7 millones de dólares. Esto es un incremento de 1.470. De esa cantidad, como los que sabemos de este aspecto económico, de esa cantidad de los 12.000 millones, el Ministerio de Hacienda ha comprometido 5.112.12 millones. De esos 5.000 millones que ha comprometido el Ministerio, tres rubros son directamente comprometidos que no los puede destinar a otro porque la ley le prohíbe, que es el servicio de la deuda pública, por eso aparece aquí el pago de intereses y amortización, como también la inversión en social, que no la puede modificar, y también los cargos a obligaciones generales. Entonces, por eso es que aparece esta gran cantidad comprometida. De esta cantidad comprometida, al mes de marzo, y sí, ha ejecutado 2.657.4 millones. Esto sí ya es ejecución, ya está devengado, así se le conoce a estos términos, y esto de lo comprometido ha ejecutado el 52%. Que si lo vemos de manera trimestral, de los 12.000 deberían de andar como 3.000 millones. Si vemos que son el 25%, pero ¿por qué el 52%? Porque como les repito, estos están comprometidos, que son gastos ineludibles, como es la deuda pública y otras más que ya está. ¿Okay? Entonces, allí pueden ver ustedes. Por otro lado, también les estamos presentando cómo está la deuda pública en nuestro país actualmente. La deuda pública asciende a 33.613.7 millones. Esto equivale al 88.3% del PIB proyectado por parte del mismo Ministerio de Hacienda. Este 88.3%, ¿verdad?, es necesario analizar. ¿Cómo está la deuda en nuestro país? La de largo plazo o deuda contratada y titulada llega a un monto de 20.763.9 millones. De esta hay letras del Tesoro, letes, ¿verdad?, que componen, que son deuda de corto plazo, pero que se ha acumulado por 3.373.5 millones. Y la deuda previsional que está acumulada a estos 33, ¿verdad?, asciende ya a 11.476.3 millones. Esa es la deuda previsional. Es lo que el Ministerio de Hacienda y las instituciones del sector público le deben al sistema de pensión. Eso significa. Entonces, estamos hablando de la deuda previsional, de todo lo que implica el compromiso previsional de nuestro país. Entonces, también hay algo que tenemos que presentarles a ustedes, es
¿Cómo va la inversión pública? De acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, solo se ha ejecutado el 13.8% de infraestructura social e infraestructura de desarrollo económico. La inversión programada, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, es de 2.728 millones de dólares y se ha ejecutado solamente 375 en términos financieros. Puede ser que en términos físicos sea más, pero esta es la programación que ha hecho. ¿Cuáles son los sectores que más han ejecutado inversión? El desarrollo social, que estamos hablando de escuelas, hospitales y otras más, y también el desarrollo económico en donde se concentra la infraestructura vial y de transporte. Estas son las paralelas que hemos hecho. Entonces, para presentarles el resumen, para que darle la oportunidad a nuestro compañero que le presente la otra dinámica, vamos a visualizar cómo las presiones externas han hecho una vulnerabilidad económica. En primer lugar, la volatilidad global. Lo que comenzamos, el conflicto geopolítico y el cierre de los suministros, aunado al aumento de los precios del petróleo, ha vuelto más volátil la economía a nivel mundial. El otro detalle que tenemos es que existe desaceleración e inflación subiendo. En nuestro país, la inflación alimentaria está erosionando la capacidad minorista. Estamos hablando de aquel que solo gana el salario mínimo, que está consumiendo menos y que ¿por qué? Porque lo está afectando el crecimiento de los precios probado por el proceso inflacionario de los combustibles. Esto hace que en términos generales la economía vaya creciendo nominalmente, pero en términos reales vaya disminuyendo la actividad. Por otro lado, siempre existe la brecha comercial, que está ampliando el déficit estructural de la economía, a pesar de que la maquila está aumentando, pero siempre está dando eso. Ahora hay una paradoja de la liquidez, que las remesas y el crédito están creciendo, ¿verdad? Pero pasa que estas remesas, el 98% se destinan para consumo. Por eso es que ustedes van a ver allá, de acuerdo a los indicadores, que el consumo ha aumentado, el crédito, la gente se endeuda utilizando la tarjeta de crédito. También tenemos esos datos que con tarjeta de crédito paga el consumo, es decir, el supermercado. La estrechez fiscal, que el gasto aumentó el 13.8%, mientras que los ingresos solo aumentaron el 6%. Y por supuesto, un aspecto importante a visualizar es la carga fiscal, que es el 88.3% del PIB, que eso significa que estamos comprometiendo recursos futuros para cumplir con el servicio de la deuda. Entonces, hay mucho que hablar. ¿Okay? Hasta aquí llega mi participación. Muchas gracias y invito a mi compañero porque también les vamos a presentar ya un adelanto de un trabajo que vamos a hacer. Quiero comentarles que el trabajo que les va a presentar mi compañero Daniel está relacionado específicamente a 4 encuestas que hemos hecho. Nosotros como INVE levantamos 4 encuestas del consumidor y hemos levantado también una encuesta de la dinámica empresarial. La encuesta del consumidor, que es la que hemos ido dándole seguimiento y no hemos publicado hasta ver los puntos que relacionados, es producto de un seguimiento de variable de consumo. ¿Y por qué estamos hablando de que el consumo minoritario ha disminuido? Ha disminuido porque los indicadores que les vamos a presentar lo demuestran cómo ha estado trabajando y cómo está la economía. Metodológicamente hemos hecho campo muestral, las encuestas están aplicadas en base a cálculos muestrales, todo el marco metodológico de la investigación. Así es que yo quiero presentarles ese trabajo que Daniel se lo vaya a presentar a ustedes también. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días. Agradezco al maestro Balmore por la presentación que dio, la cual da contexto al índice que hemos elaborado como Instituto de Investigaciones Económicas. Lo que él dijo, pues, es el marco económico dentro del cual se desarrolla esta investigación. Como instituto, hemos elaborado 7 índices que demuestran cómo ha sido la dinámica del consumidor durante
el periodo de un año, partiendo del segundo trimestre del año 2025 hasta el primer trimestre del año 2026. Les mostraré cuáles son los índices que hemos elaborado. Primero tenemos el índice de confianza del consumidor, como el licenciado mencionaba. Este índice es un índice que actualmente no se produce, pero hemos tenido la iniciativa como INVE para comenzar su producción o retomarla. Este índice, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos muestra? Prácticamente sintetiza cuál ha sido la situación y las expectativas de los consumidores respecto a su hogar, la economía y su disposición para adquirir bienes duraderos. ¿Cómo se interpreta? Es un índice, es decir, es un promedio. Esto no se interpreta en términos porcentuales. Podemos ver que los valores positivos son los que se acercan a 1. Significa que las expectativas de los consumidores, su situación ha mejorado. En cambio, valores que se acercan a 0 significa que sus expectativas son negativas o que su situación ha desmejorado. Este índice también se descompone en el índice de situación actual, que únicamente toma las preguntas que hablan acerca de cómo los consumidores perciben la situación de su hogar y la situación de la economía. También tenemos el índice de expectativas económicas, el cual retoma solo los factores que hablan del futuro del índice de confianza del consumidor. Es decir, cómo esperan que cambie la situación de su hogar y cómo esperan que cambie la situación de la economía. Siempre relacionado al índice de confianza del consumidor tenemos el índice de percepción macroeconómica, o que le hemos denominado también país. Este índice lo que resume es cómo los consumidores perciben el cambio en la economía en los últimos meses y cómo esperan que cambie la economía en el futuro. Asimismo, tenemos el índice de hogar o percepción microeconómica. Este índice lo que resume es cómo los consumidores evalúan qué ha sido el cambio dentro de su hogar y cómo esperan que cambie la situación de su hogar para los próximos meses. Complementarios a estos índices tenemos el índice de percepción del mercado laboral, el cual prácticamente sintetiza cuál es la percepción de los consumidores respecto a el mercado laboral y las oportunidades que éste les presenta. Y también tenemos el índice de percepción de precios y capacidad de consumo. Este índice lo que sintetiza es cómo los consumidores perciben la evolución de los precios durante el último año, si han tenido que hacer un ajuste a su presupuesto y si sus ingresos actuales les alcanza para cubrir todos sus gastos. Así es como se elaboran estos índices. Parten de una encuesta de opinión con escala de Likert, y luego estos resultados se cuantifican, se promedian por pregunta, haciendo así los indicadores, y posteriormente estos indicadores se promedian para generar estos índices. A continuación les presentaré los resultados para cada índice. Partiendo de la estrella del índice de confianza del consumidor, podemos ver cómo ha sido su comportamiento durante este último año. Ha promediado 0.38. Esto quiere decir que las expectativas y la situación de los consumidores ha desmejorado levemente. Asimismo, sus expectativas son negativas respecto al futuro. Podemos ver cómo este índice, partió de 37, fue subiendo, se mantuvo, y el último periodo, el primer trimestre de 2026, tuvo una caída de 5 puntos. Esta caída la podemos observar en todos los índices. Ahora bien, vamos a desagregar este índice por edad para ver cuál es la opinión de cada grupo de edad. Y podemos observar una relación interesante, y es que las personas que son más jóvenes perciben que su situación ha mejorado y esperan que siga mejorando. Pero entre más avanzamos en los rangos de edad, podemos ver
que cada vez la situación empeora y las expectativas también son inferiores, especialmente para las personas que están dentro del rango de más de 65 años. Si esto lo desagregamos por sexo, podemos ver que prácticamente ambos sexos tienen las mismas percepciones. Prácticamente no hay mayor diferencia. Las mujeres tienen una percepción ligeramente más positiva, pero como podemos observar, siempre está por debajo de 0.50. Esto quiere decir que ellos perciben que la situación de su hogar prácticamente es igual o un poco peor a como estaba antes. Si esto lo desagregamos por zona geográfica, podemos ver que la zona rural ha sido consistentemente más optimista que la zona urbana. Aunque también es de destacar que se mantiene cerca del 0.50. Esto quiere decir que ellos perciben que la situación de su hogar y de la economía realmente no ha tenido mayor cambio. La zona urbana sí percibe que la situación es ligeramente negativa. Ahora bien, si esto lo desagregamos por el nivel de estudio, también podemos observar una relación interesante. Y es que a menor nivel de estudio, mayor es la percepción de confianza. Es decir, las personas que no tienen estudios, que tienen educación primaria, secundaria, ellos perciben que la situación del país ha mejorado, que la situación de su hogar ha mejorado y esperan que siga mejorando. Pero si podemos observar esta relación, podemos ver que entre más avanzamos en el nivel de estudio, cada vez este índice toma valores más negativos. Es decir, las personas que tienen ya posgrados, licenciaturas, educación superior, ellos sienten que la situación de su hogar no ha mejorado, sino que ha empeorado ligeramente. Asimismo, sus expectativas. Si esto lo analizamos por ocupación, podemos ver que los estudiantes son aquellos que tienen las expectativas más altas. Obviamente está asociado a la edad también, que ellos tienen posibilidades de movilidad laboral más altas. Y las personas que tienen el valor más bajo dentro del índice son las desempleadas. Podemos observar también en la tabla, ahí aparece el promedio. Ellos perciben que su situación ha empeorado y también que va a seguirlo haciendo. Aunque también podemos ver que dentro del gráfico, que este último trimestre se muestran más optimistas respecto a su confianza. Vamos a pasar al siguiente índice, el cual se desprende del anterior. El anterior abarca 5 preguntas, por así decirlo. Este abarca solo las preguntas que hablan sobre la situación actual, tanto del hogar como de la economía. Así que en situación actual podemos ver que siempre se encuentra con valores por debajo del umbral de 0.50, por lo que siempre tienen expectativas ligeramente negativas. Al desagregarlo, su situación ha desmejorado ligeramente. Al verlo por edad, vemos que ningún grupo pasó el umbral de 0.50 en promedio, pero siempre se observa la relación de que las personas con menor edad son aquellas que tienen mayor valor dentro del índice. Son las que perciben que su situación ha mejorado. Por sexo, podemos ver que no hay diferencias significativas. Por zona geográfica, también no hay diferencias demasiado significativas, solo son 2 puntos y ambos perciben que la situación ha desmejorado ligeramente. Por nivel de estudio, se observa una relación similar a la mencionada. Las personas sin estudios son las que tienen el valor más alto dentro del índice. Refleja que ellos consideran que su situación ha mejorado durante este último año, aunque podemos ver que en el último trimestre ha bajado. Ya se encuentra dentro del umbral neutral, que quiere decir que ellos consideran que su situación está igual a como fue en el trimestre anterior. Por ocupación, vemos también una tendencia similar a la que vimos en el índice de confianza del consumidor, siendo los desempleados los que tienen
o los que reportan que su situación ha empeorado algo desde este año, pero vemos que sí, en el último trimestre ha mejorado. Ahora sí pasamos a las expectativas. ¿Qué espera la población respecto al futuro? Si comparamos el índice de situación actual con el índice de expectativas, podemos ver que las expectativas que tienen los consumidores son aún inferiores a las que refleja la situación actual. O sea que ellos, aunque ven que su situación ha empeorado un poco, esperan que empeore un poquitito más. Si los índices de expectativas los vemos por edad, vemos siempre que los jóvenes son los que tienen la expectativa de que la situación de su hogar mejore y también de la economía. Y las personas con mayor edad son las que esperan que la situación empeore. Por sexo, veamos cómo son las expectativas y vemos que el sexo femenino tiene expectativas ligeramente mejores a la de los hombres, aunque siempre son neutrales, siempre esperan que la situación se mantenga igual, tanto de su hogar como del país. Si lo vemos por zona, la zona rural tiene expectativas de que la situación mejore ligeramente y la zona urbana tiene expectativas de que la situación futura empeore ligeramente. Si lo vemos por nivel de estudios, vemos que las personas que no cuentan con estudios tienen expectativas altas respecto a la situación de su hogar futura, así como la situación esperada de la economía del país. Son quienes tienen el valor más alto dentro del índice y podemos ver claramente cómo esta relación va disminuyendo, avanzando en el nivel de estudio. Y por ocupación, ¿cuáles son las expectativas? Siempre vemos que los estudiantes son quienes tienen expectativas más altas. Los desempleados tienen expectativas bajas, aunque vemos que en el último trimestre este valor ha aumentado. Los jubilados son los que presentan el valor más bajo de toda la serie. Vemos que durante estos últimos 2 trimestres sus expectativas futuras han disminuido, posiblemente relacionado al asunto de las pensiones. Ahora vamos a analizar el índice de país. Regresando al global y vamos a compararlo con el índice de hogar. El índice de país resume tanto situación actual de país como las expectativas. Y el hogar es lo mismo. Situación actual del hogar y las expectativas de mejora del hogar. Podemos ver cómo en las expectativas de la situación del país siempre se ha mantenido dentro del pesimismo. Las personas o los consumidores esperan que la situación del país desmejore. Si lo vemos en términos de hogares, se vuelve un tanto más positivo, pero siempre está dentro del nivel de desmejora ligera. Pero si lo comparamos con el país, podemos ver que las personas sí esperan que la situación del país empeore un poco. Si esto lo desagregamos por edad, podemos ver que prácticamente ningún grupo se muestra optimista respecto a la situación del país. Todos esperan o que se mantenga igual o que desmejore en el próximo periodo. Ahora bien, la situación del hogar, podemos ver más optimismo. Las personas más jóvenes muestran más optimismo respecto a la situación de su hogar y sus expectativas de mejora futura. Y las personas mayores son las que tienen las expectativas más pesimistas respecto a cómo va a ser la situación de su hogar. Si vemos por sexo, podemos ver que prácticamente están igual, aunque los dos esperan que la situación no mejore mucho, que se mantenga igual en términos de hogar y en términos de país podemos ver que este valor cae. Siempre se mantienen similares de ambos sexos, pero la situación muestra que esperan que el país desmejore un poco. Si lo analizamos por zona, la zona rural es la que muestra que tiene expectativas que la situación se mantenga y la zona urbana son los que esperan que la situación desmejore un poco. En términos de hogar, la zona rural
en promedio muestra que esperan que se mantenga, que sea ligeramente positivo. Y la zona urbana, que se mantenga pero que sea ligeramente negativo. En nivel de estudios, podemos ver que siempre se cumple la misma relación. Las personas con menor estudio son aquellas que opinan que la situación de su hogar ha mejorado y que lo siga haciendo. Y las personas con mayor nivel de estudio son aquellas que piensan que su situación ha desmejorado y que lo seguirá haciendo. Vemos lo mismo en el país. Las personas sin estudios son aquellas que tienen el índice con mayor confianza, que esperan que consideran que la situación ha mejorado y que lo seguirá haciendo. Las personas con mayor nivel de estudio, educación superior, son las que consideran que la situación no ha mejorado y que no mejorará en el futuro. Pasemos a los otros índices complementarios, el cual es el índice de percepción del mercado laboral y el índice de percepción de capacidad de consumo. Primero, con el índice de percepción del mercado laboral, podemos ver que prácticamente la tendencia es plana y se mantiene en rangos que son extremadamente negativos. Así que todos los consumidores en general perciben que la situación del mercado laboral es muy mala y también que seguirá siendo mala en el futuro. Si esto lo desagregamos por edad, ¿cómo consideran la situación del mercado laboral? Podemos ver que todos los grupos consideran que la situación es mala, especialmente las personas mayores. Y los que consideran que la situación siempre es mala, pero son más optimistas, son los jóvenes. Si vemos esta situación por sexo, mercado laboral, vemos que los dos son negativos, pero el sexo masculino es ligeramente más positivo con respecto a las mujeres. Si lo vemos por zona, vemos que la zona rural es siempre negativa, pero ligeramente más positiva que la zona urbana, pero siempre son valores que son muy negativos. Por nivel de estudios, podemos ver que las personas con menores estudios son las que muestran que ellos consideran que la situación del mercado laboral ha mejorado un poco y que lo seguirá haciendo. Y las personas con mayor nivel de estudio, como pueden observar en el gráfico, son las que consideran que la situación ha empeorado y que sí lo seguirá haciendo. Ahora bien, por ocupación, lógicamente, los desempleados son los que tienen el valor más bajo del índice, consideran que la situación es extremadamente mala, y los que tienen el valor más alto son los estudiantes. Aunque podemos observar que también el último periodo ha disminuido un poco. Con el último índice, índice de percepción de precios y capacidad de consumo, veamos el global. Y podemos observar que también las personas sí consideran que los precios se han elevado mucho, que ellos han tenido que ajustar sus presupuestos y han tenido que disminuir su consumo. Podemos ver que la situación es extremadamente negativa, se ha situado prácticamente constante en 24. Si lo vemos por edad, vemos que también es un fenómeno que afecta a todas las edades, especialmente a las personas mayores, y los jóvenes son los que tienen una percepción menos negativa de los precios, el presupuesto. Por sexo también vemos que aquí sí se diferencia entre la situación de hombres y mujeres. Las mujeres tienen el valor más bajo en el índice de percepción de precio y capacidad de consumo, lo que quiere decir que ellas han tenido que ver cómo ajustan el presupuesto, cómo disminuyen los gastos, a diferencia de los hombres que consistentemente han sido superiores en este índice. Esto probablemente se deba a que las mujeres son las que se encargan de los presupuestos y de llevar las finanzas en los hogares. Si lo vemos por zona, vemos que prácticamente es igual para ambas zonas, siempre se encuentran dentro de un rango muy negativo. Por nivel de estudio, podemos ver que también son muy parecidos los resultados, todos presentan una perspectiva muy negativa respecto a los precios, y por ocupación pasa una situación muy similar, destacando especialmente a las amas de casa y a los desempleados.
Estos son los índices que ha elaborado el Instituto de Investigaciones Económicas, los cuales dentro de muy poco tiempo ustedes podrán consultar, así como lo he hecho durante la presentación, para que ustedes puedan examinar estos datos de manera más detenida. Muchas gracias a todos. Eso ha sido. Bueno, muchas gracias, Daniel, por esa oportunidad que nos das para que conozcamos la situación del índice de precios, el índice del consumidor. Como les decía y le adelantamos y le decía a nuestro compañero Ortega, esta es una primicia para ustedes. Esperábamos que los demás también estuvieran. Esto no está todavía a la luz, pero sí ya pronto, pero muy pronto creo, ya va a ser publicado. También, además del índice de precios del consumidor y de la realidad del consumidor, ya estamos elaborando también el índice de dinámica empresarial. Así es que para nosotros es una gran oportunidad que ustedes conozcan estos elementos, debido a que aquí ya pueden visualizar qué sectores de la economía, qué variables están, porque tenemos ya por sectores económicos empresariales, y quiero comentarles que todo esto tiene data. Es decir, todo esto tiene data. Los resultados que ustedes están visualizando, tenemos la base de datos de las encuestas. Como le comentaba al compañero, en promedio nos contestaron la encuesta un radio de 586 personas. Pero en algún momento, la última encuesta, nos contestaron cerca de 786 y la que menor los contestaron fue 476 de una muestra de 381 consumidores que habíamos realizado con el universo del censo, porque estos resultados es producto de un trabajo metodológico muestral que hemos hecho grandemente durante los últimos 6 meses. Y muy pronto también esperen la invitación para otro desayuno similar, en donde estaremos presentando ya otros productos que ya están en mente, que estamos siendo elaborados. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Le agradezco. Entonces, los invitamos. No sé si hay alguna duda, algún comentario. También nosotros queremos escucharlos de ustedes.